¿Qué tal mis amigos de GC Training? Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tutorial. El tutorial es de Data Types o tipos de datos en PHP. Así que es muy importante aprender lo que vamos a dar. Vamos a ver que en PHP nosotros tenemos PHP Data Types o tipos de datos en PHP. Las variables pueden almacenar datos de diferentes tipos y los diferentes tipos de datos pueden hacer cosas diferentes. En PHP tenemos los tipos de datos. PHP admite los siguientes tipos de datos: string, integer, float, boolean, array, object, null y resource. Como veníamos hablando anteriormente y ustedes lo han visto en prácticas que hemos hecho, ¿qué son los strings? Los strings es una cadena es una secuencia de carácter como hola mundo. Recuerden que string es una cadena. Y se escribe de esta manera. Vemos también que el otro data type o tipos de datos tenemos entonces el integer, es un tipo de dato entero, es un número no decimal. Se escribe de la siguiente manera y el valor sigue siendo un entero. No tenemos que poner más nada enfrente del número y sigue siendo un entero. PHP lo reconoce así. Vamos entonces al siguiente, que es el float. Un flotante, número de punto flotante, es un número con punto decimal o un número de forma exponencial. Lo escribimos de la siguiente manera y vemos que en PHP eso lo reconoce como número de punto flotante. Vamos con el siguiente, que se llama el boolean o el booleano, que representa dos estados posibles, verdadero o falso. Y lo escribimos de esta manera: true, o lo asignamos false. Ahora vamos a ver otros tipos de datos, que son el array. El array es una matriz que almacena varios valores en una sola variable. ¿Cómo hacemos un array? El array lo declaramos dentro de una variable con la palabra reservada array, y entre paréntesis vamos a escribir los valores, los strings entre comillas y separados con coma, y todos esos valores van a ser impresos en el tiempo cuando uno los requiera. Y vamos a ver entonces los tipos de data, realmente, que son el objeto. El objeto de una clase es una plantilla para objetos, y un objeto es una instancia de una clase. Un ejemplo de cómo se hace un objeto está ahorita mismo mostrándose en pantalla, y más adelante vamos a ver a profundidad qué es un objeto, porque lo que ustedes ven aquí es realmente la médula de lo que es la programación orientada a objeto. Y vamos también a ver el siguiente tipo de dato, que es el null. Una variable de tipo de datos null es una variable que no tiene ningún valor asignado. Como ven, el X tiene una asignación de un string que dice hello world, y la X, la variable X que le sigue, le pusimos un resultado null, le asignamos un valor null. Nuestro siguiente, tenemos los resource. Resource realmente es el tipo de recurso especial, no es un tipo de datos real, es el almacenamiento
de una referencia a funciones y recursos externos a PHP. Como un ejemplo de uso del tipo de datos de recursos es una llamada a la base de datos, y tenemos estas diferentes bases de datos que existen en la actualidad. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a profundizar en las clases. ¿Qué son las clases? La clase es la médula, es uno de la espina dorsal de lo que es la programación orientada a objeto. Muchos cursos no encontramos la información correspondiente a las PHP class, y quiero tomar este tiempo para explicar qué es una clase. Esto lo tienen que aprender, lo tienen que practicar y lo tienen que vivir, porque realmente una clase es un objeto. El objeto puede ser carro, pero ¿cuáles son los atributos que tiene ese carro? El carro frena. Cuando pisas el freno, el carro para, enciende las luces. Entonces, los atributos serían: el carro es rojo. Y en eso vamos a basar nuestro tutorial del día de hoy, en base a un carro. Pero quiero que vean en la pantalla principal que tengo algo escrito, y deben leerlo una o dos veces hasta que tomen el concepto. Al principio, entender en concepto de clases se puede hacer un poco complicado, pero después, cuando avanzas en la programación, se vuelve algo tan elemental que ni te acuerdas de cuando no lo entendías. Una clase es una especie de plantilla que nos servirá para crear objetos de forma ya predefinida. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos. Por ejemplo, usuario, noticia, categoría, partida, imagen, mensaje, lo que sea. Básicamente sirve para representar cualquier sustantivo de cualquier entidad. Cada clase tiene definida una serie de variables y de funciones, o mejor dicho, de atributos y métodos. Métodos que operan con los atributos de la clase. Las clases son una parte fundamental de la programación orientada a objeto, de la cual también haremos un video explicándola, que es el video que están viendo actualmente, y vamos a continuar a explorar. Ok, estamos viendo ahora cómo vamos a escribir la clase dentro de las etiquetas PHP. Quiero que pongan mucha atención a lo que voy a hablar, porque es muy importante que ustedes conozcan los términos al momento que estén hablando con cualquier programador. Como les dije anteriormente, esto es la base, esta es la médula de lo que es la programación orientada a objeto. Vamos a crear una clase. ¿Cómo creamos una clase? Escribiendo la palabra reservada class. A esa clase le vamos a poner un nombre. Class, nombre de la clase. Vienen, entonces abrimos corchetes. Dentro de los corchetes vamos a escribir public y vamos a escribir la variable. Realmente eso es conocido como los atributos. Los atributos van en public porque le estamos diciendo que tenga un alcance global dentro de lo que es la clase. Y esos atributos del carro que vamos a poner aquí son color, modelo, e inclusive podríamos poner marca y muchos atributos más.
pero se nos haría más largo el curso. Luego de tener eso, vamos a crear el constructor. El constructor se crea mediante el public function construct, que es una palabra reservada, y esa raya que ven larga abajo no es una sola raya, sino son dos rayas abajo con la palabra reservada construct entre paréntesis, y vamos a poner la lista de parámetros formales. Luego de poner la lista de parámetros formales, vamos entonces a asignar el valor a las variables de la siguiente manera. This, ¿qué estamos diciendo? This, esto, asígnalo a la variable color que está arriba. Asígnale el siguiente valor. Ese valor, ¿de dónde viene? Ese valor viene del constructor. Como vimos, viene de la lista de parámetros formales. De allí ambas van a tomar el valor. This le dice, esto asígnalo a color. This, ¿y cómo lo asignamos? Sería menos mayor que, sería para hacer la flechita. Se los explico así para que, o sea, porque sé que hay gente que no ha tomado nunca un curso de programación y se lo pongo de esta manera, sería una flechita. Entonces, this le está diciendo a color, agrégale el valor tal que viene con el nombre de la variable que está en el constructor. Luego de eso tenemos que tener una salida y vamos a crear un método. Recuerden que las clases se tratan de atributos y métodos. Luego que ya nosotros tenemos los atributos listos, vamos a saltar a la parte del método. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los métodos y esta que voy a mostrar es simplemente para retornar el contenido que queremos afuera. Vamos a crear un método escribiendo lo siguiente: public function message, o mensaje, o en el idioma que ustedes lo vayan a trabajar. Siempre me gusta trabajar en inglés porque es un lenguaje que podemos trabajar con diferentes personas, ya sea en una oficina o alrededor del mundo. Tienes un colega en tu oficina que habla chino pero sabe inglés, o sea, todo lo hacemos en inglés para poder tener comunicación en equipo, que realmente el objeto y las clases se utiliza para que todo el equipo pueda leer el código. Continuando, me desvié un poco. Continuando entonces, vamos a crear el método escribiendo public function message, y message es el nombre que le vamos a dar al método. El método siempre tiene que venir con paréntesis. Luego del paréntesis abrimos ponemos el corchete de apertura y el corchete de cierre, y en medio de eso vamos a crear una variable, y en la variable vamos a escribir el siguiente string o la siguiente cadena. Les recomiendo que tomen todos los términos, aprendan todos los términos en inglés. El mensaje que voy a enviar va a decir: este carro es... Cuando le digo this color, él me va a poner el valor que nosotros estamos enviando al constructor, y el modelo también nos va a enviar el modelo al constructor. Aquí acabo de ver una omisión en la diapositiva. Voy a corregirla. Listo, ya fue corregida la omisión.
fue algo tipográfico, pero ya entonces tenemos que vamos a retomar el tema en la variable message. Estamos poniendo this car y le ponemos this car is, concatenamos y le ponemos this, la asignación que le hicimos del color, y él va a asignar entonces el valor que entre por el constructor dentro de la lista de parámetros formales. Luego de eso, and the model is va entonces a poner el valor que entre de la lista de parámetros formales. Ahora, para que el método salga, porque recuerden que todo esto es completamente privado, funciona dentro de una clase, le vamos a poner return. Return nos va a devolver el mensaje cuando nosotros lo pidamos afuera. Ahora, ¿cómo vamos a pedirlo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que instanciar la clase. Para instanciar la clase, lo primero que vamos a hacer es crear una variable con el object, obj, el nombre de la clase, y luego le vamos a poner new, que es una palabra reservada. Vamos a poner el nombre de la clase y vamos a poner entre paréntesis la lista de parámetros formales. Entonces, ya que nosotros instanciamos, la clase, vamos a pedirla que se muestre de la siguiente manera. Echo, ponemos el nombre de la variable y le decimos que de la variable nos dé lo que tiene el método message. Ahora, para esto tenemos que irnos con nuestro amigo de Visual Studio Code, en el cual vamos a ver lo que vimos en teoría en la práctica, y vamos a ver esto también en el navegador. Ya abierto nuestro Visual Studio Code, ya tengo el código adelantado, simplemente para que vean el esquema, ¿no? Cómo se ve directamente en el IDE, en nuestro editor, y vamos a ver que la clase la estamos creando con la palabra reservada class, el nombre. Vemos entonces que aquí estamos inicializando las variables y aquí creamos el constructor. Luego el constructor le asignamos a la variable lo que llega de la lista de parámetros formales. Le asignamos el valor aquí. Ahora, esto lo podemos hacer ya sea con carros, con estudiantes, porque ese es el objeto. Estudiantes, carros, usuarios, lo que nosotros estemos, para lo que nosotros estemos diseñando esa clase. Con lo aprendido, entonces trabajemos en un documento nuevo. Voy a salvar este y vamos a crear otro que se llama data type 3.php. Recuerden siempre poner la extensión. Ok, vamos a abrir las etiquetas de PHP. Vamos entonces a crear la clase. Vamos a poner la clase student. Abrimos corchetes. El IDE automáticamente nos agrega el otro.
Vamos entonces a poner los atributos. Sería public. Ponemos el primer atributo, que es el nombre o name. Vamos a poner el otro atributo, public. Vamos a poner el apellido, last name. Vamos a poner ¿qué más? La edad. Ok, ya que tenemos los atributos listos, vamos entonces a proceder a crear el constructor. Lo creamos de la siguiente manera: public function, recuerden, dos rayitas abajo, construct. Automáticamente el IDE nos pone, nos crea el constructor y nos pone los paréntesis. Ahora vamos a crear la lista formal de parámetros. Ok, vamos entonces con la primera, que pueden ser nombres completamente diferentes. Esto no va a afectar dentro de la lista de parámetros, así que para probarlo voy a poner entonces var 1, coma, var 2, coma, y var 3. Estos son los parámetros. Estos son los parámetros que vamos a esperar para recibir en el constructor. Ok, ya que tenemos esto aquí, vamos entonces a crear nuestros corchetes nuevamente. Entonces, dentro de nuestros corchetes vamos a asignar las variables de entrada a las variables de la clase, y esto lo hacemos de esta manera: this, entonces, ¿qué ponemos? Name. ¿Por qué? Porque tenemos que referenciar esto con el nombre de la variable que tenemos arriba. Luego de eso le vamos a dar igual s var 1, que es el que queremos poner ahí. Vamos nuevamente, this last name es igual a var 2. Vamos, this age es igual al var 3. Perdón, es igual al var 3. Perfecto. Ahora que creamos este método en el cual estamos asignando las variables, entonces vamos fuera de este método a crear el siguiente método, que también sería vamos a poner acá. Ok, vamos a crear el método que también sería public function message nuestros corchetes, y vamos entonces a asignar cómo queremos nuestra salida. Ok, para esto vamos a
declarar una variable puede llamarse return, o vamos a ponerle result, y a esta variable le vamos entonces a añadir unos strings que se va a llamar student list. Vamos a agregarle una etiqueta br, o simplemente le asignamos, vamos a darle formato, vamos a asignarle un R1, y aquí vamos a ponerle la etiqueta de cierre de H1. Ahora podemos continuar igual dentro de la misma estructura, y aquí vamos a poner, no es necesario hacerlo, pero si quieres llevar un orden lo puedes hacer. Vamos a poner entonces espacio, vamos a poner nombre, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar. Es más, vamos a hacerlo todo en una sola línea para que vean cómo funciona. Vamos a poner P, un párrafo. Vamos a poner nombre, dos puntos, espacio. Vamos a cerrar el string y lo vamos a concatenar con this. No. Vamos a concatenarlo con this, y le vamos a poner name. Vamos entonces aquí vamos a cerrar este párrafo, y vamos entonces a poner otro párrafo. Apellido, last name, dos puntos, aparte, cerramos comilla, concatenamos this, vendría entonces ahora last name, concatenamos, ponemos comillas, cerramos el párrafo, abrimos otro párrafo, edad, age, dos puntos, espacio, cerramos comilla, concatenamos this, y ponemos age. Volvemos a concatenar para cerrar la etiqueta de párrafo, y recuerden que tenemos que poner punto y coma. Vamos a guardar y vamos al navegador. Esto nos va a mostrar errores porque aún no hemos terminado, pero vamos a nuestro navegador. Vamos a escribir localhost
dice que no está andando. Vamos aquí. Y ya vemos que está funcionando. Entramos a nuestra carpeta demo slash data type. Aquí sería data type 3. Y vemos que todavía el código no está funcionando porque está incompleto. Regresando entonces a nuestro Visual Studio Code, vamos con las siguientes partes del código. Vamos a ver según la lección qué es lo que prosigue. Nosotros creamos un objeto. El objeto es el estudiante. El estudiante tiene nombre, apellido, tiene edad. Además de eso, tiene muchas más características. Simplemente tocamos 3 por el tiempo de la explicación. Entonces, vemos que aquí ya pusimos la información que es recurrente. Luego hicimos un constructor en el cual le creamos una lista de parámetros. Esa lista de parámetros van a recibir los parámetros que le enviemos y a esto le vamos a asignar esas variables, esos valores a la variable diciéndole a esto agrégale esto, a last name agrégale lo que va a entrar de la lista y a age entrégale lo que va a entrar de la lista. Ahora que nosotros tenemos esta parte lista, entonces vamos a crear un método que es un método de salida en el cual le vamos a llamar message, mensaje, como quieran ponerle, y luego vamos a crear una variable y hacemos todo con string, combinándolo, concatenándolo con el código PHP. Ahora, para que tengamos la salida del método, entonces tenemos que decir return result. A este result le podemos poner output. Y aquí ponemos output. Okay, ahí tenemos output. Ahora, ¿qué sucede? Vemos que este es el último bracket, el último curly braces que está, que es el de la clase. Y vamos entonces ahora a instanciar el objeto. Ok, vamos a instanciar la clase. Para esto lo que vamos a hacer primero es crear una variable. Yo, para identificar que es objeto y es algo que se usa, le voy a poner obj y le voy a poner el nombre student. Ok, y a eso le voy a asignar la palabra new y voy a decirle que me llame a la clase student. Student. Ok, aquí entonces, como puedes ver, ya el editor me está diciendo que aquí es donde van a entrar los parámetros que van a llegar al constructor. Vemos var 1, var 2, var 3. Ahora, las entradas, los strings que tienen que venir aquí, como en todo, tiene que venir con las doble comillas. Y vamos a poner, dice que el primero es nombre. Vamos a poner Asiel. Estos parámetros se separan por coma. Vamos a poner Asiel. Vamos a poner el segundo que dice Gutiérrez. Y separamos nuevamente con coma y ponemos la edad 25, 255. Ok, vamos a poner punto y coma.
punto y coma para cerrar. Vamos a salvar. Vamos a salvar y nos vamos al navegador. Vamos a refrescar. Uy, no pasa nada. ¿Por qué no veo nada? No veo nada porque no le estoy diciendo al PHP que me genere una vista. ¿Cómo yo voy a decirle eso? Diciéndole con la palabra reservada echo que la clase inicializada, la instanciada, perdón, obj student le pida al método que se llama message darme la respuesta de lo que dice adentro, imprimirme en pantalla o darme una vista de lo que está adentro. Salvamos y actualizamos en el navegador. Miren lo que pasó. Entonces de esto se tratan las clases, que es un objeto. Y ya tiré algo que vino formateado por HTML. Por eso es la importancia de aprender HTML. Tenemos el curso de HTML en GC Training que lo pueden tomar para entonces mezclar lo que es la programación con las vistas. Como ven, es bastante fácil una vez que lo conocen. Les pido por favor que si no entienden, vuelvan a ver todo este capítulo y ustedes desde su editor de programación, su editor, puedan entonces practicarlo y no lo practiquen solamente con estudiantes, usuarios, las propiedades de un carro, una zapatilla, de unos tenis, todo esto desde aquí, desde las clases. Así que bueno, ha sido todo por hoy. Esta es una lección, este es como un bonus que le hemos dado porque realmente lo que les enseñé prácticamente en una universidad demoras un semestre en abarcar esto de la forma como yo lo he hecho, de una forma bastante rápida. Así que me despido, hasta luego.